Aleluya, que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Cristo viene en sus vidas y sus corazones. Vámonos a la palabra del Señor. Vámonos a Juan 8, versículo 31 hasta el 47. Juan 8, versículos 31 hasta el 47. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Aleluya, pon tus palabras en mi boca, Señor, glorifícate con poder y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, aleluya, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Mira qué tremenda esta palabra poderosa. ¿Cuál es la diferencia de un hijo de Dios con un hijo de Satanás? ¿Cuál es la diferencia? Que todo aquel que es hijo de Dios permanece en la palabra. Aquí lo dice bien claro. Todo aquel que es hijo de Dios permanece en su palabra. Obedece la palabra y camina en la palabra. Pero el que es hijo de Satanás, ¿qué es lo que dice? Que él es homicida. Desde el principio fue homicida, el padre de la mentira. Él habla del mismo porque él es mentiroso. Mira qué tremendo.
Él habla de quién, del mismo, porque es mentiroso. Aleluya. Pero el Señor dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y seréis libres. Es decir, que el Señor vino ¿a qué? A romper las cadenas. Que el Señor vino ¿a qué? A deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ¿cuál era la característica de estos judíos? ¿Cuál era la característica de ellos? Que estaban esclavizados. Había un yugo de esclavitud en ellos. ¿Cómo así? Tenían el yugo de mentira. Tenían el yugo ¿de qué? De envidia. Tenían el yugo ¿de qué? De celos. Te estoy hablando de las características de todos aquellos que desafiaban a Dios. Había una esclavitud en ellos. Habían cadenas en ellos. Mira qué tremendo. Había un yugo ¿de qué? De incredulidad. Había un yugo ¿de qué? De ceguera y sordera espiritual. Es decir, aleluya, cuando el Señor le dice, ustedes tienen un padre que se llama Satanás. Y ella le responde, no, nosotros somos descendientes de Abraham. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. ¿Cómo van a ser descendientes de Abraham? Aleluya. Lo son, pero no pueden discernir que yo soy el Hijo de Dios. Aleluya. Lo son, aleluya. Pero su padre es Satanás. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Porque son igual que ellos. Porque son iguales que ¿qué? Que él. Que el padre de la mentira. Que fue y es homicida. Mira qué tremendo. ¿Qué es homicida? El que mata. ¿Y qué es lo que viene a hacer Satanás? A matar el alma. ¿Qué viene a hacer Satanás? A matar el alma. Él quiere matar el alma. El propósito de Satanás es matar el alma. ¿Y cómo la mata el alma? Trayendo muerte espiritual. ¿Trayendo qué? Desánimo, desesperanza, odio, falta de perdón, resentimiento. Así mata Satanás el alma, porque él es homicida. Ah, no, es que eso no es así, hermana. ¿Qué tú sientes cuando no tienes falta de perdón? Hay espíritus asignados en la falta de perdón, que es el resentimiento, el odio, el rencor. Una persona que no perdona no puede ser feliz. Está el alma como encadenada con espíritus inmundos de falta de perdón, que trae rechazo, resentimiento, odio. Entonces no puede ser feliz. Esa alma necesita ser libre. ¿Libre de qué? De la falta de perdón. ¿Libre de qué? ¡Aleluya! De la muerte que está en esa alma que está muerta. ¿Por qué? Porque tiene falta de perdón. Una persona que tiene falta de perdón, el alma está como triturada, presa, soyugada. ¿Cómo? Soyugada. ¿Cómo? Soyugada con cadenas. Aleluya. Satanás es ¿qué? El padre de la mentira. Es ¿qué? Homicida. Es decir, si los que somos hijos de Dios todo el día pasamos mintiendo, ¿quién es nuestro padre? Si todos los días mentimos, aleluya, ¿quién es nuestro padre? Es que él es el padre de mentira. ¿Quién lo identificó? El Señor Jesús. ¿Y quién le dijo? Aleluya, a los judíos, ustedes son los hijos del padre de mentira, de Satanás, el diablo. O sea, están atados, encadenados ¿a qué? Al padre de la mentira. Están atados a la mentira. Están subyugados
a la mentira. Es decir, el señor de la mentira es Satanás. El señor de la falta de perdón es Satanás. Aleluya. El señor, aleluya, de aquellos, aleluya, que tienen resentimiento, odio, su padre es Satanás. Te estoy hablando espiritual. Ya estamos entrando en una atmósfera espiritual. ¿Qué quiere decir? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, que tú caminas libre por la tierra, pero internamente estás encadenado, atado, brazos, piernas, alma. Una persona que tiene falta de perdón puede ser feliz. No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser feliz? Porque no tiene el gozo del Señor. Aleluya. Y esto es lo que pasaba con esto, que confrontaban al Señor. Aleluya. Bien, ellos qué, un yugo de esclavitud, un yugo de contienda, un yugo de celo, un yugo de envidia, un yugo que, aleluya, desafiante. Aleluya. Hay personas, aleluya, que desafían la palabra del Señor. Hay personas que están viendo la gloria del Señor y están desafiando. Ese es un yugo de esclavitud. Ese es un yugo de maldición ancestral que fue heredado hace 2000 años atrás. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que nosotros heredamos las maldiciones de la lleva. Una vez que venimos, el Señor rompe las cadenas. Yugo se pudre. Y esto era lo que pasaba con estos, aleluya, judíos, que había un yugo de ¿qué? De maldición ancestral, un yugo de esclavitud, de idolatría. Ellos miraron la gloria de Dios, pero nunca estaban satisfechos. El pueblo de Israel murió en el desierto, aún viendo la gloria del Señor, porque había una esclavitud en ellos. ¿Cuál era? La idolatría. La idolatría. El Señor los sacó con mano poderosa. ¿De dónde? De Egipto. Pero por cualquier cosa se quejaban. Dios hacía algo, se quejaban. Dios le mostraba su gloria, se quejaban. Querían apedrear a Moisés, aleluya. Se quejaban todos los días, aleluya. Porque en su corazón, aleluya, había una esclavitud espiritual. Habían sido libres físicamente porque habían sido cautivos por 430 años. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Por los egipcios. Caminaban. Habían sido libres de la esclavitud, pero su alma estaba atada, esclava, ligada a los dioses paganos de Egipto. Aleluya. Había esclavitud en su alma. Aleluya. Había esclavitud de la idolatría. Había esclavitud de la incredulidad. Había esclavitud. Aleluya. Mira qué tremendo. Y esto es lo que pasa hoy en día. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que pasó hace 2000 años. ¿Hay libertad? Sí. Caminamos, aleluya, por el mundo. Aleluya, caminamos por la tierra libres, sin cadenas físicas. Pero espiritualmente hay ataduras, hay cadenas, aleluya, hay ligadura de alma, hay ligadura del pasado, hay ligadura de maldiciones ancestrales, hay ligadura de falta de perdón, hay ligadura de lo que, aleluya, participaron nuestros padres. Hay ligadura. Jamás. Mira qué tremendo. Es decir, aleluya, que hay una atadura. Hay suchadamiento en el alma. No hay libertad. Hay cadenas. Cadenas de opresión. ¿Cadenas de qué? De maldición. ¿Cadenas de qué? De ligadura. Alma, mente y espíritu. Aleluya. ¿Cómo así? Te estoy hablando lo que la palabra del Señor me dice. Aleluya. Los judíos, aleluya, que confrontaban al Señor Jesús, aleluya, le decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Pero, aleluya, a ellos les gustaba sentarse en los primeros asientos. Aleluya. Ellos, aleluya, parecían que eran, aleluya, hijos
pero no eran hijos de Dios, porque aún siendo maestros, doctrinaban al pueblo de Israel, eran hipócritas. Eran como lobos rapaces vestidos de oveja. Le gustaba la gloria de los hombres, le gustaba que los saludaran, le gustaba que los adularan. Entonces había una esclavitud en ellos mismos. Había que una esclavitud en ellos mismos. ¿De qué? Del yo, del querer ser visto. Eran protagonistas, eran egocentristas, eran incrédulos. Mira qué tremendo. No perdonaban, no tenían misericordia. Si ellos no tenían misericordia, por eso el Señor le decía, aleluya, parecen pero no son, porque ellos, aleluya, se encontraban una mujer en adulterio, tomaban las piedras y la lapidaban sin misericordia. Entonces había que un yugo de esclavitud. ¿Quién los seguía? ¿Quién los dirigía? Satanás. Porque Satanás no tiene misericordia. Él mata, destruye. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, que la característica de estos judíos eran como: había yugo de esclavitud. ¿De qué? De contienda. Yugo de esclavitud de qué? De celo. Yugo de esclavitud de qué? De incredulidad. Yugo de esclavitud de qué? De soberbia. Yugo de esclavitud de qué? De prepotencia. Yugo de esclavitud de qué? De idolatría. Yugo de esclavitud de qué? De maldición ancestral. Yugo de esclavitud de qué? De desafiar lo que es verdadero y lo que ellos pretendían que era verdadero, pero no lo vivían. Mira qué tremendo. Gloria a Dios. Es decir, estaban encarcelados, estaban atados. Aleluya. Estaban como atados, encadenados a un yugo de esclavitud que era ¿qué? Satanás. Es decir, que cuando el Señor dice: yo soy el que le doy la libertad, yo soy el que rompo las cadenas, el Señor lo dice. Yo soy el que deshago la obra infructuosa de la tiniebla. Yo soy, el Señor lo dice. Todo aquel que permanece en mí, yo lo libero, lo desato, lo desencadeno y yo quedo permanentemente. Aleluya, ahora y en la eternidad. Quiero, aleluya, quedarme si tú me dejas que me quede. Pero los que están atados, los que están encadenados, aleluya, a ese señor, al homicida, una vez que el Señor entra, él se tiene que ir. Así le dice: ese no puede estar. Aleluya, si yo entro, él se va, porque los dos no cabemos en ese lugar. Aleluya, yo soy, aleluya, la autoridad, y todo aquel que me confiesa, yo entro, aleluya, y como y me siento con él. Mira qué tremendo. Y rompo las cadenas y lo desato. Gloria a Dios. Siempre y cuando me den la libertad de ser yo el que me quede. Amén. ¿Cómo así? Que una vez que nosotros estamos en este caminar, no podemos dejar que el pecado nos enseñoree. Porque si el pecado nos enseñorea, entonces ¿qué es lo que sucede? Empezamos a ser reos del pecado. Si nosotros, aleluya, dejamos que el pecado nos venza, entonces ya entramos a ser parte del padre de la mentira. Porque como lo dice aquí en la palabra: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Es qué? Esclavo del pecado. Todo aquel que es idólatra es que esclavo de la idolatría. Todo aquel que es mentiroso es que esclavo de la idolatría. Todo aquel que es fornicario
es esclavo de la fornicación. Todo aquel que es esclavo del adulterio viene a ser ¿qué? Esclavo del adulterio. Todo aquel que es mentiroso viene a ser esclavo de la mentira. Cuando una persona miente todos los días y se cree la mentira de Dios y sabe que está mintiendo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que ya entraron a ser esclavos de la mentira. Ya son reos de la mentira. Ya ni ellos mismos saben cuando mienten. Les sale natural el mentir. Ya no hay redarguir porque se hicieron mentirosos. Entró el padre de la mentira. No hay redarguir. Te miran fijamente y se creen ellos la mentira. ¿Por qué? Porque son reos de la mentira. Y eso interior sabe que están mintiendo, pero no hay un redarguir. ¿Por qué? Porque entró el padre de la mentira. Son reos de la mentira. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Mira qué tremendo. Es decir, que todo aquel que practica el pecado es reo. Está encadenado ¿a qué? Al pecado. Si nosotros vencemos el pecado, somos libres. Aleluya. Si vencemos al mundo, si vencemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, si vencemos, aleluya, lo malo, entonces somos libres y victoriosos y permanecemos en la palabra del Señor. Uno de los dos tiene que vencer, aleluya, gloria a Dios. Uno tiene que vencer, aleluya, tiene que vencer Dios, o tiene que vencer el pecado, tiene que vencer la verdad, o tiene que vencer la mentira, tiene que vencer, aleluya, el que es libre. Aleluya, o el que está esclavo. Aleluya. Uno de los dos tiene que vencer. Aleluya. Pero si tú, aleluya, estás vencido por el pecado, necesitas ser libre. ¿Cómo? Permanecer en la palabra. Quedarte en la palabra y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Hay esclavitud, yugo de esclavitud, de soberbia. Yugo de esclavitud, de orgullo. Yugo de esclavitud, de prepotencia. Yugo de esclavitud, de maldad. Estos son yugos de esclavitud. ¿Quién lo tenía? El padre de la mentira. Y si el padre de la mentira lo tiene, y los que son cuerpo de Cristo, los hijos de Dios lo tienen, entonces ¿quién es el que gobierna esa alma? ¿Quién es el que gobierna esa alma? Porque yo llevo la Biblia, aleluya, porque yo soy Lucas cristiana, aleluya. Eso no me hace cristiana. Lo que me hace cristiana es ser libre, aleluya, es caminar libre, es anunciar el evangelio con la libertad de Cristo. Eso es lo que me hace ser una verdadera hija de Dios. Jamás, amai. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Aleluya, gloria a Dios. Que si tú estás dentro y hay ataduras, encadenamiento, si estás subyugado a la mentira, a la falsedad, a la soberbia, a la prepotencia, a la altivez, entonces eres reo de uno. Pero no el que dio la libertad. Estás atado al pecado. ¿Estás atado a qué? Al pecado. Cuando una persona hace un préstamo, viene a ser esclavo del que presta. Y no tiene paz. Y no tiene paz. ¿Por qué? Porque sabe que el que le prestó le está demandando que le pague. Entonces se le va la paz, se le va el gozo. ¿Y qué es lo que hay? Afán. Afán todos los días para poder salir de ese préstamo. Mira qué tremendo. Aleluya. Pues así mismo es. Así mismo es. Si nosotros estamos libres, entonces caminamos en victoria.
Cuando el cristiano dice, hermano, ¿cómo está? En victoria. En victoria, aleluya, porque vencimos, aleluya, las emociones, los sentimientos, aleluya, en victoria porque creemos en un Dios que ya venció, en victoria porque sabemos que el que nos dirige es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en victoria, aleluya, porque sabemos que ya uno pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando decimos nosotros estamos en victoria, aún en la necesidad, aún en los gigantes que se levanten, aleluya, hay algo que nos separa del mundo, que sabemos que estamos en victoria porque Cristo ya venció. Vamos a llamar. Pero el que está subyugado, el que está ¿cómo? Encadenado. Tú le preguntas, ¿cómo está, hermano? Más o menos. ¿Cómo está, hermano? Ay, ay. ¿Cómo está, hermano? No sabe lo que me ha pasado. ¿Sabe por qué se siente así? Porque no ha creído en un Dios de pactos, de promesas y de alianza, en un Dios que dice, aleluya, aleluya, que a nivel mundial los hermanos pasaremos prueba, aleluya, pero que en todo Él no nos abandonará, que Él estará con nosotros hasta los últimos días de nuestras vidas, aleluya, que se levante gigante, visible e invisible, Él peleará por nosotros. Aleluya, gloria a Dios, esa es la diferencia. Pero si caminas en fracaso, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El fracaso? ¿Y cómo es el fracaso? ¿Cómo está, hermano, ahí? ¿Cómo está, hermano, más o menos? ¿Cómo está? ¡Ah! Si supiera. Porque hay atadura, encadenamiento en el alma. Hay esclavitud, tristeza, dolor, desesperanza, desaliento. Esclavitud de los mismos sentimientos, emociones. Esclavitud, ¿por qué? Porque no se quiere soltar. Porque Dios nos dice perdonar y no perdonamos. Entonces hay verdugos que tienen atada el alma. Cuando nosotros no perdonamos, hay verdugos, hermanos. Esto es que si tú no quieres perdonar, ese es tu problema. Pero vas a tener verdugos. ¿Y cuáles son los verdugos? Los demonios. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Insomnio. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Mover la cama. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? ¡Aleluya! Hacerte la vida imposible. Vamos a ver. Esos son los secuaces, los verdugos. ¿Y dónde lo dice? Vamos a la palabra. Vamos a ver. Hablamos con la palabra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Vámonos a Mateo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo. Mateo 13. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 13, 58. Vamos a empezar desde el principio para las características que dijimos. Vamos a empezar por qué los judíos, y después vamos a los verdugos. ¿Por qué los judíos había esclavitud? ¿Por qué había esclavitud? Por la incredulidad de ellos. ¿Había qué? Esclavitud. Porque el Señor hacía milagros, pero había una esclavitud de qué? De incredulidad. ¿De qué? De incredulidad. ¿Estamos entendiendo, verdad? Amén. Amén.
En Nazaret el Señor no hizo milagros. Hizo unos cuantos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. Y por su incredulidad, Él se fue. En Nazaret. Es decir, había un espíritu de esclavitud, que es la incredulidad. Cuando tú no recibes un milagro, no le digas a Dios, ¿por qué no recibí el milagro? Si tú no lo recibiste es porque estás atado a la incredulidad. Dios no se puede mover en milagros si tú estás atado a la incredulidad. Mira qué tremendo. Mateo 27. Mateo 27. Gloria a Dios. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Había qué? Un espíritu de esclavitud. ¿El por qué entregaron al Señor? ¿Por qué lo entregaron? Por envidia. ¿Había qué? Esclavitud. Esclavitud. ¿Había envidia en quién? En los fariseos, en los sacerdotes, en los escribas, en todos aquellos que entregaron al Señor Jesús a Pilato, y Pilato sabía que lo habían entregado a él. ¿Por qué? Por envidia. Entonces había esclavitud en los fariseos, en los escribas, en los sacerdotes. Te estoy hablando de la esclavitud, celo, envidia. ¿Verdad que estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Esas son esclavitudes. Hay que tener cuidado cuando nos levantamos por envidia o por celo. Mateo 18, 23 hasta el 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya, que está bien claro. Es decir, que el Padre envía ¿qué? Verdugos. ¿Para los que? No perdona. Mira qué tremendo. Aleluya. El Señor dice: mi Padre envía verdugos, que son demonios, cuando no perdonamos. Es decir, si tú quieres estar atado, pues prepárate, porque van a haber verdugos. Yo no puedo perdonar. Es que yo no puedo perdonar. Es que si tú no perdonas, hay verdugos que son enviados ¿por quién? Por el Padre.
¿Y quién lo dijo? El Señor Jesús. Es decir, que si nosotros no perdonamos, envía verdugos. Te estoy hablando con la palabra. Te estoy hablando con la palabra de Dios. Aleluya. La falta de perdón, resentimiento, odio, rencor. Estas son zorritas que se entronan en el corazón. ¿Trayendo qué? Una alma muerta. ¿Y quién fue el que la mató? Satanás. ¿Quién fue el que la asesinó? Satanás. ¿Por qué? Porque él es homicida. Es decir, que si tú no perdonas, hay verdugos. ¿Y quién los envía? El Padre. ¿Y quién lo dijo? El Señor Jesús. Aleluya. Estamos claros, ¿verdad? Con la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. No se me pongan tristes, hermanos. Aleluya. Aquí tenemos que ser libres. Amén. Libres. Completamente libres. Aleluya. Si tú tienes una atadura de falta de perdón, pues renuncia a ella. Amén. Si tienes una, aleluya, un espíritu de raíz de amargura que brota y que puede contaminar a muchos. Mira qué tremendo. Cuando hay un espíritu inmundo de raíz de amargura, puede contaminar a muchos. ¿A muchos qué? Al pueblo de Dios. Hay que tener cuidado cuando hay un espíritu de raíz de amargura. Esa es una cautividad. Y esto es lo que tenían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos. Había un espíritu de ¿qué? De amargura. Mira todas las características que te estoy dando. Raíz de amargura, ¿por qué? Porque confrontaba. Raíz de amargura, ¿por qué? Porque había división. Raíz de amargura, ¿por qué? Aleluya, porque no eran felices aún teniéndolo todo. Mira qué tremendo. ¿Y a dónde lo dice? Vamos a ver dónde lo dice, pues. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. Verdaderamente que estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Hebreos 12:15. Pídele al Señor que te vaya dirigiendo, que te vaya mostrando cuál es el pecado, la esclavitud que hay en ti. No miras al hermano de la derecha ni al de la izquierda. Mírate tú a ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces decimos, esa palabra era para ti, esa palabra era para ti, pero no era para mí. Y miramos todo. ¿Todo qué? Todo lo miramos. Aleluya. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, que estos fariseos, escribas, sacerdotes, llevaban al pueblo judío porque tenían una raíz de amargura y se llevaban a multitudes, aleluya. ¿Para qué? Para poner al Señor ¿en qué? En disensión, en contiendas, en pleitos. Una raíz de amargura que puede contaminar a muchos. ¿Dónde lo dice? La palabra del Señor. Mira qué tremendo. Aleluya. Vamos a volver a leerlo. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos, no te está diciendo dos, muchos sean contaminados. Hay que tener cuidado de dejarnos de contaminar y de desafiar a Dios.
Hay que tener cuidado, amados hermanos, porque es lo que pasó con los fariseos, con los escribas, aleluya, con los judíos, que fueron enredados con aquellos que eran maestros de la ley. Y empezó a brotar, ¿qué? Lo que ellos tenían, raíz de amargura. Y fueron contaminados. Así como el pueblo de Israel, que fue contaminado y murieron 3 millones de personas en el desierto. Mira lo que dice. Aleluya. ¿Será tú que eres esclavo de la raíz de amargura? ¿Serás esclavo tú de un espíritu de amargura? Esa es una esclavitud. Esa es una esclavitud. Un yugo de esclavitud. Hechos 5:17. Aleluya. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, ¿quién se levantaron? La secta de los saduceos. ¿En contra de quién? De los apóstoles. Porque a ellos Dios los usaba en milagros extraordinarios, prodigios, y entonces se levantó de nuevo el ¿qué? Lo que se había levantado con el Señor Jesús, lo que se había levantado con Juan el Bautista, lo que se había levantado con todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo. Aleluya, lo que se levanta con todos aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Empieza a brotar ¿qué? El celo. Aquí está claro, mira. Yugo de esclavitud. Mira qué tremendo. Está hablando el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No se pongan tristes, amados hermanos. Tienen que renunciar a las ligaduras que los están atando. Si hay esclavitud emocional, celo, envidia, aleluya, falta de perdón, resentimiento, renuncia a él. Deslígate, desencadénate en el nombre de Jesús para que el Señor permanezca en ti eternamente. Aleluya, en este siglo y en el venidero. Aleluya, aleluya. Solo el Señor Jesús puede sacar la esclavitud. Aleluya. Por eso te llevo a la palabra. Para que no diga, la hermana me dijo. No. La Biblia me dice. La Biblia dice, no la hermana, la Biblia dice que el que está en cadenas, el padre es ¿quién? Satanás. El que es mentiroso, ¿qué es lo que dice? Tiene a su padre, el padre de la mentira. Aleluya. Entonces, ¿quién dice? ¿La hermana Jenny? No. Lo dice el Señor Jesús en su palabra. En su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 26, 14, 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar?
y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Querían matar al Señor. Y el Señor había escogido 12 apóstoles. Entre ellos estaba Judas Iscariote. Y él fue donde estaban los enemigos del Señor. Y le dijo a dónde iba a estar el Señor para que lo arrestaran. O sea, vendió al Señor por 30 monedas de plata. Había que yugo de esclavitud, de traición. Yugo de esclavitud, de traición. ¿Dónde? Dentro de los que Dios había escogido. Es que el Señor habla dentro, hermano, no habla afuera. El Señor siempre habla dentro. Es que cuando el Señor Dios nos da una palabra, es para acá, no para afuera. Aleluya, empezando desde aquí para allá. No empezando de allá, es empezando desde aquí para abajo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. O sea que había una esclavitud de traición. ¿Dónde? Dentro. Uno de los que el Señor había escogido se ligó, ligadura, con los enemigos, sacerdotes, escribas, fariseos. Hicieron una ligadura de traición para entregar al Señor. ¿Cuántos hacen aquí ligaduras de traición? ¿Contra quién? ¿Contra el hermano? ¿Contra quién? Contra el ministro. ¿Contra quién? Contra ustedes. Esa es ligadura de traición. Ligadura de esclavitud, yugos de esclavitud. ¿De qué? De traición. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que el Señor les libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Sus discípulos. ¿Y seréis qué? Libres. ¿Libres para qué? Para danzar. ¿Libre para qué? Para levantar la mano. Aleluya. ¿Libre para qué? Para interceder. ¿Libre para qué? Para administrar. Aleluya. ¿Libre para qué? Aleluya. Para orar. ¿Libre para qué? Para desatar. Aleluya. El alma del espiritual. ¿Libre para qué? Para romper la cadena. En el nombre de Jesús. ¿Libre para qué? Aleluya. Para hollar serpientes y escorpiones. Y ni cosa mortífera nos dañará. Libre, 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 libre. Para desatar a los que están cautivos en el nombre de Jesús. Amén. Ay. Pero si hay atadura, si hay esclavitud, ¿cómo un esclavo va a desatar a otro esclavo? Aleluya. Como uno que tiene falta de perdón va a desatar a otro que tiene falta de perdón. Esclavo con esclavo. Cadenas con cadenas. Yugo de opresión. ¿Cómo un mentiroso va a desatar a otro mentiroso? Ahora un mentiroso que desate a otro mentiroso. Los dos caen porque los dos están mintiendo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mienten, mienten, mienten hasta que se cansan de mentir y los dos terminan en la misma mentira. Aleluya, gloria a Dios. Ningún mentiroso puede desatar a otro mentiroso. Aleluya. Mira qué tremenda la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué es lo que tenían los fariseos, los escribas, los saduceos? Orgullo, prepotencia, altivez, soberbia, mentira, hipocresía, engaño. Primera de Timoteo 6:1 hasta el 10. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos,
por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. La esclavitud al dinero, que lo que tenían estos fariseos e escribas, le roban al pueblo, le robaban al pueblo de Israel. Entonces, ¿eran qué? Ladrones. Había qué? Avaricia, codicia. El amor al dinero es una esclavitud en donde lleva a muchos a destruirse. ¿Lleva a qué? A muchos a destruirse. ¿El amor a qué? Al dinero. ¿El amor a qué? Al dinero. Esa es la idolatría del ser humano, el dinero. Esa es la idolatría del ser humano, el dinero. No solo de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, del mismo cuerpo de Cristo. La idolatría más grande que tiene el cuerpo de Cristo es el amor al dinero, el amor a lo terrenal. Está cautivo, está encadenado ¿a qué? Al dinero. Ama al dinero más que su esposa, ama al dinero más que sus hijos, ama al dinero más que la familia, ama al dinero más que todo. Entonces, ¿qué es eso? Idolatría. ¿Idolatría qué? Al dinero. Entonces, ¿qué? Esclavo. ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Satanás tentó al Señor, ¿qué le dijo? Si tan solo te humillares, te postrares, te daría los reinos, todos los reinos de este mundo. Aleluya, te daría todo te daría. Mira qué mentiroso. Porque todo es de Cristo, todo le pertenece al Señor, Él lo creó. Aleluya, gloria a Dios. Pero mira, mentiroso. Aleluya, mira cómo decirle al Señor desafiarle todo. Si te humilla, si te postras, yo te daré los reinos, te daré todo lo que hay aquí. Y no tiene nada, está en el infierno. Y lo que le espera, el castigo eterno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Así está el pueblo. Viene una tentación de dinero, si lo toma. Aleluya, deja de ir a la iglesia por el dinero. El amor, aleluya, el dinero lo separa del amor de Cristo. El dinero lo lleva a la mentira, a la falsedad, a la corrupción. El dinero es el que los ciega. El amor al dinero. Esa es la idolatría más grande de los de adentro, de los de adentro, de los de adentro. Que hay ambición, que hay codicia, sí. Esa es una atadura demoníaca. El amor al dinero. Mira qué tremendo. Desnudos venimos y desnudos nos iremos. Todo lo que tenemos, todo se queda aquí. Amén. Todo lo que hagamos, aleluya. No, la hermana Jenny me está diciendo que no trabaje. No, la hermana Jenny me está diciendo que no haga nada. Entonces, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Te estoy hablando, aleluya, que no
puedes amar al dinero. Aleluya, gloria a Dios. Por nada estáis afanados. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Conformémonos con lo que el Señor nos da. Día a día, el trabajo, gloria a Dios. Las bendiciones, gloria a Dios. Pero no ames al dinero. No lo idolatres al dinero. A eso es lo que te estoy hablando. Aleluya. ¡Qué tremendo! Mejor poco que mucha abundancia. ¿Y con qué? Con tribulación de espíritu. Aleluya. El que tiene no descansa porque tiene y quiere más. No ha terminado de hacer algo cuando ya está pensando en otro. ¿En qué hacer? Ah, no, la hermana ya ni quiere que yo sea un fracasazo. Te estoy hablando es que tienes que separar lo que es idolatría al dinero y lo que quieres a tu familia. Porque por el dinero se ha perdido familia. Por el dinero se han matado los unos con los otros. Por el dinero ha habido división, enemistad, pleito, contienda. El mal del mundo es el dinero. Cuando no se puede administrar. Hay que tener mucho cuidado de poner la mirada en lo que tenemos, en lo que poseemos. Aleluya, porque ante los ojos de Dios es idolatría, es avaricia, es codicia. Póngalo como le ponga, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo y contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es lo que nos dice? Los que son carnales. ¿Quiénes eran los carnales? ¿Quiénes eran los que estaban atados, esclavos? ¿Por qué confrontaban al Señor? Porque eran carnales. Ellos no habían recibido al Espíritu Santo, sí, pero supuestamente tenían que vivir bajo la ley que el Señor le había dado a Moisés. Tenían que tener misericordia. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¡Aleluya! Que eran carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, que cuando nosotros andamos en disensiones, pleitos, contiendas, ¿somos qué? ¿Somos espirituales? ¿Somos espirituales si andamos en disensiones, pleitos, contiendas? ¿Somos espirituales? ¡Aleluya! Si andamos en relajos, en pleitos, contiendas, relajos, somos espirituales y nuestro Padre es el Señor. Pero ¿qué Señor será ese? ¡Aleluya! El que anda en contienda, pleito, disensiones, es carnal. Yo no puedo argumentar la palabra del Señor. Si yo lo argumento, estoy entrando ¿en qué? En disensión. Mira qué tremendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Yo no puedo entrar en contienda por la palabra del Señor. La palabra está ahí. Sería una inmadura si yo empiezo a tomar los versículos que a mí me conviene, a mi conveniencia. Y que venga un hermano y me diga, no, hermana, no dice así. Y lo está agarrando a su manera. ¿Qué es lo que debo de hacer? Retirarme y dejar que piense lo que él quiera pensar. Porque la palabra es clara y la palabra está. La palabra no va a borrarse, no se va a quitar porque un hermano esté indispuesto, porque no quiera creer. Ese problema del hermano si no quiere creer. Pero la palabra es clara. Aquel que está en disensión, en pleito, contienda, es su carnal. Aquí está clara la palabra. Yo no puedo confrontar la palabra. Yo no puedo desafiar la autoridad suprema que es Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso me hace carnal. Eso me hace que estoy esclava. Yo no voy a pelear de tú a tú. Voy a pelear yo, aleluya, con aquel que no quiere interceder, no. Voy a pelear con aquel que no
Voy a pelear con aquel, aleluya, que no quiere aplaudir, no. ¿Sabe por qué? Porque todo está en la palabra, aleluya. David lanzaba la presencia del Señor y el pueblo se ha regocijado. Yo me quedo con la palabra. Ezequiel 22:30 dice que había intercesores, que el Señor buscaba un intercesor que se paraba en la brecha. Vaya a pelear con aquel que no cree, no, está en la palabra. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, que la oración es la arma más poderosa. Yo lo creo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, que si 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, algo sucede. Yo lo creo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si uno busca, le trae a toda la familia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, que yo no puedo contentar con la palabra. Y si alguien contenta conmigo, con la palabra, y hay argumentos, aleluya, aleluya, contrario a la palabra, dice que me sacuda los pies y que le diga Dios le bendiga, hermano, y que me vaya y dé la vuelta y esto es lo que me dice la palabra. No voy a perder mi tiempo con nada ni con nadie. Me quedo con la palabra. Si la palabra lo dice, amén. Si la palabra no lo dice, entonces no es un amén. Pero en la palabra está todo. Aquí está la verdad. Entonces, ¿le vamos a creer a quién? ¿A un canal? ¿O le vamos a creer al Espíritu Santo que inspiró a los santos a escribir la palabra? ¿A quién le vamos a creer? ¿A un canal? ¿A quién? Le vamos a creer a Dios. Porque Dios, aleluya, inspiró a sus santos a la palabra del Señor. Mira qué tremendo esta palabra poderosa. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:10. Gloria a Dios, aleluya. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Mira qué tremendo, que no haya, ¿qué? Divisiones. Aleluya, aleluya. El que hace división es como los fariseos y los escribas. El que hace división es como ¿quién? Como los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, que desafiaron a la autoridad suprema que era Cristo. Se llevaron a la multitud ¿a qué? A confrontar al maestro. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaban atados, encadenados a ellos. Mira qué tremenda esta palabra. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿Y qué es una misma cosa, hermano? La Biblia. La Biblia. Eso es una misma cosa. Tener lo mismo en común. Tener el mismo sentir los unos con los otros. Amarnos los unos con los otros. Eso es tener la misma cosa. Todos una misma cosa. Y que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. ¿No qué? No con sabiduría humana. Aleluya, sino con la sabiduría del Señor. Te estoy hablando de las características de aquellos que entregaron al Señor.
estaban atados, emocional, física, espiritual y mentalmente. ¿Estaban qué? Atados, encadenados, porque aunque eran libres, físicamente estaban atados. Estaban atados, caminaban con cadenas, caminaban con ¿qué? Con celda en su corazón. Atadura. Atadura demoníaca. Atadura de maldad. Atadura de corrupción. Atadura de concupiscencia. Atadura de envidia, de celo. Atadura de vanagloria. Atadura de egocentrismo, atadura de envidia, atadura de celo, atadura de enemistades, contienda, atadura de qué, de divisiones. Estoy hablando con la palabra. Esto lo tenían ¿qué? Los que entregaron al Señor. Lobos rapaces vestidos de oveja. Lobos rapaces vestidos de oveja. Mira qué tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Vamos a leerlo del 1 hasta el 22. Falsos profetas y falsos maestros. Esto era lo que eran los fariseos, escribas, los sacerdotes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Sodoma y Gomorra había homosexualismo, por eso fue destruida. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecio al señorío. Mira qué tremendo, aleluya. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Mira qué tremendo, el ser humano. Aquí no se está hablando del Señor, que el ser humano es capaz de maldecir a otro, pero que los ángeles que son superiores a nosotros no maldicen, sino que dicen que el Señor te reprenda. Mira qué tremendo. Nosotros somos inferiores que los ángeles, y los ángeles que están en una posición más alta no se atreven a maldecir a los superiores, a ningún ser humano. Nosotros nos atrevemos a maldecir al ser humano. Mira qué tremendo. Son más reverentes los ángeles. Aleluya. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Tremenda esta palabra. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia
y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para la cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿A qué estamos hablando? Mira qué tremendo, aleluya. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No es que yo predique fuerte, es que está en la palabra. Aleluya. Está en la palabra. El que no te predica la palabra va a ser demandado. Aquí está en la palabra que dice que todo aquel que conoció a Cristo, aleluya, deja el camino recto, aleluya, y se extravía. Dice que su postrer viene a ser que peor que el primero. Mira qué tremendo. Que todo aquel que disfrutó de la presencia del Señor, que todo aquel que fue bautizado en agua y el Espíritu, que todo aquel que tuvo una manifestación de parte del Señor, aleluya, gloria a Dios, y se regresa siguiendo a qué, a los de Sodoma y los de Gomorra, a la depravación, al lesbianismo, al homosexualismo, a la depravación. El que se sale del camino recto y se va al mundo, se va a Sodoma y Gomorra, y su estado viene a ser que peor que el primero. ¿Quién lo dice? El Señor. Amén. Aleluya. Mira qué tremendo. El que deja el camino angosto, el camino recto de justicia, y regresa ¿a dónde? ¿A dónde? A la codicia, como el profeta Balaam, que prefirió los bienes de este mundo que a Dios, y perdió ¿qué? La salvación. ¿Por qué? Por la ambición, por el dinero, por lo terrenal. Aquí está claro, ¿qué es lo que dice? Que todo aquel que deja al Señor y vuelve al mundo, dice que el perro vuelve al vómito y que la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. Mira qué tremendo. Que todo aquel que se sale es un perro, vuelve al vómito. ¡Aleluya! Y todo aquel que se sale es una puerca. ¿Y se revuelca dónde? En el cielo. Aquí es para todos. Su postrer viene a ser ¿qué? Peor que el primero. ¿Viene a ser qué? Peor. Es decir, su casa se contamina. Su casa se esclaviza. Si salió uno, viene 7. Si salió un demonito chiquito, vienen 7 peores. ¿Qué lo dice el Señor? Es su palabra. Que el Señor lo reprenda y lo saque en el nombre de Jesús. Es decir, si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente sus hijos. Y seremos que libres. Seremos que libres. Pero si el pecado nos vence a nosotros, estaremos atados ¿a qué? Al homicida, al padre de la mentira, a Satanás. Y nos convertiremos ¿en qué?
en perro. ¿Y en qué? En puerca. ¡Aleluya! Es decir, mira cómo lo tiene el Señor. Dentro somos hijos de Dios. Fuera, perros y puercos. ¿Que tú quieres ser hijo? ¿O perro? ¿O puerca? Yo prefiero ser hija. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo prefiero ser hija que ser perro y ser puerca. ¡Qué tremendo! Es que ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Esta palabra no me gusta. Pues mira que está la palabra del Señor. Aleluya. Proverbios 15:16. Todos los días son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor que en lo poco. Estamos hablando de la codicia, del amor al dinero, la idolatría que tenían ¿qué? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. ¿Qué es lo que dice? Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mira qué tremendo. Aleluya, está clara la palabra, ¿verdad? ¿De qué sirve tenerlo todo y estar perturbado? Pero qué bonito tenerlo poco, pero tener paz y gozo. Un pan con gozo. Aleluya, un café con gozo. Aleluya, un plato de comida con gozo. Aleluya, aleluya, mira qué tremendo. Lo poco, pero con paz, con gozo. Pero ¿de qué sirve tener todo con perturbación? Mira qué tremendo. ¿Con qué? Sin paz, sin gozo. Estar amargado, estar resentido, falta de perdón, resentimiento, celo, contienda. Aleluya. Pero lo que tenemos al Señor, nos gozamos con poco. ¿Por qué? Porque tenemos temor a Jehová. Entonces nos comemos una dona con gozo, nos comemos una papita con gozo, nos tomamos un café con gozo, nos comemos un sándwich con gozo. Aleluya, gloria a Dios, con gozo, no con perturbación. Mira qué tremendo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Terminamos con esta Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, 36, 40. Entonces los fariseos, oyendo lo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tenemos estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, alma, mente y espíritu, no vamos a ser homicida de nadie. No vamos a matar el alma de nadie. Con envidias, con celos, con blasfemias, con difamaciones, con contienda, con celos, con amargura. No vamos a ser homicida de nadie. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos la vida y la esencia del amor, no vamos a ser homicida. Y el segundo mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo no puedo hacerle daño al prójimo porque tengo a Dios, que lo amo sobre todas las cosas. Yo no puedo perjudicar al prójimo porque tengo la esencia de Dios en mi corazón, que ha puesto el amor del Señor en mi corazón. Yo no puedo odiar
al prójimo porque Dios me ha dado amor. Yo tengo que perdonar porque Dios me perdonó. Aleluya, gloria a Dios. Estos son los dos primeros mandamientos principales. Amar a Dios, alma, mente y espíritu, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. De estos dos mandamientos depende que seamos salvos. Amén. ¿Por qué? Porque si amamos al prójimo, no vamos a robar. Si amamos al prójimo, no vamos a adulterar. Si amamos al prójimo, no vamos a blasfemar. Si amamos al prójimo, no vamos a decir malos testimonios, ni vamos a jurar en vano. Si amamos al prójimo, no vamos a codiciar. Si amamos al prójimo, no vamos a robar. Si amamos al prójimo, no vamos a matar. Es decir, aleluya, aquí circula todo, aleluya, la doctrina de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a ser libres y permaneceremos en su palabra. Y su palabra nos dará libertad y seremos verdaderamente sus discípulos. Y entonces, aleluya, habrá un amor reverente, un temor reverente a nuestro prójimo. Y no le haremos daño, aleluya, no entraremos en disensiones, en contiendas, en pleitos, en divisiones, sino que viviremos en la paz de Cristo, en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y Salvador, aleluya. No hay, aleluya, esclavitud si tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero si hay esclavitud, si tú tienes celo, si tú tienes amargura, es necesario que renuncies, es necesario que te desvíes, que te desencadenes en el nombre de Jesús. Y rabasayamay, y rabababay. Mira qué tremendo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 8:31 hasta el 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, aleluya, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La palabra está clara. Si tú me aborreces a mí por hablarte la palabra, preocúpate, porque hay cadenas. Si a ti te molesta mi voz, preocúpate, porque hay cadenas. Porque el Señor dice bien claro en su palabra que todo aquel que habla su palabra es hijo de Dios. Y el que escucha su voz, su
palabra es discípulo de Él. El que no escucha la palabra de Dios, el que no le gusta que le exhorten, el que no le gusta la palabra fuerte, no es discípulo de Dios, no es hijo de Dios. Tiene otro padre que no es el padre del Señor Jesús. Su padre es Satanás. Y las obras de Satanás y los deseos de Satanás quiere hacer. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Todo lo prohibido que Dios condena en su palabra. Todo lo ilícito, todo lo vergonzoso, el hacer las cosas en secreto, en hablar en secreto, todo eso es ilícito ante los ojos de Dios. Y el que lo hace se puede identificar, no es hijo de Dios. Aunque me digan lo que digan, la palabra del Señor está clara. Amén. La palabra del Señor está clara. ¿Habrá alguno que tiene raíz de amargura? ¿Habrá alguno codicioso? ¿Habrá alguno ambicioso? ¿Habrá alguno que ama y desea lo del mundo? La idolatría al dinero, los deseos de la carne. ¿Habrá alguno difamador, contencioso, que le gusta estar siempre en disensiones, enemistades, pleitos, contiendas, en mentira, falsedad, relajo? ¿Habrá alguno? Porque si hay alguien aquí que se siente con cadenas, esclavo, aquí está el altar para que Dios te desligue, te desate, te desencadene y que puedas recibir la libertad del Señor. Creo que todos nosotros necesitamos entender que Dios anda buscando discípulos en la libertad. El Señor quiere liberarnos a todos. El Señor quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Si nosotros le dejamos, Él lo hará. Si nosotros no queremos, Él busca otro. La verdad, Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios es Dios. El que quiere, Dios hace. Y el que no quiere, Él va a buscar aquel que tiene hambre y sed. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está el altar para que Dios te libere, para que Dios te desate, para que Dios te desencadene, para que Dios rompa las cadenas, para que el yugo se pudra bajo la unción de su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si tienes falta de perdón, si en tu corazón hay falta de perdón, si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón no puedes perdonar, esta es una noche en donde el Señor te dice, aleluya, gloria a Dios. Entrégale a Él la falta de perdón. Si hay resentimiento, si hay odio, es necesario que le pidas perdón al Señor. Es necesario, aleluya, que le pidas perdón a Dios. Si en tu corazón, aleluya, hay ese rencor hacia tu familia, hacia tus parientes, hacia tus padres, hacia tus amigos, hacia el ministro, es necesario que le digas al Señor, Señor, te entrego la falta de perdón, te entrego el resentimiento, el odio. Permíteme ser libre, ayúdame a ser libre en el nombre de Jesús. Perdona, perdona, perdona.
Perdona a aquel que te violó. Perdona a aquel que te ultrajó. Perdona a aquel que te mató tu alma. Perdona a aquel que fue homicida de tu alma. Perdona a aquel que te rechazó. Perdona a aquel que te ha ofendido. Perdona a aquel que te ha herido. Perdona a aquel, aleluya, que te ha maldecido. Perdona, perdona de lo más profundo de tu corazón. Aleluya. Perdona, 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 perdona. Perdona. Perdona a tus padres. Perdona a tu esposo, a tu esposa. Perdona a tus hijos. Perdona a la familia. Perdona. Perdona. Perdona, perdona, perdona. Perdona. Entrega todo. Entrega todo. Entrega todo. Entrega todo. Entrégale todo al Señor. Entrégale todo para que pueda ser libre. Para que pueda recibir la libertad, alma, mente y espíritu. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Para que se vayan los verdugos. Para que se vayan las enfermedades emocionales, físicas y mentales. Para que se vayan las dolencias espirituales, emocionales, físicas y mentales. Para que se vayan todas las heridas emocionales, físicas y mentales. Perdona todo. Perdona. Vamos a callar. Y rabas a callar. Y Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, su alma cómo está. Tú conoces el alma contra quien está batallando. Padre, en el nombre de Jesús yo te la presento, porque tú eres el único que puedes liberar, desatar, desencadenar. Tú eres el único que puedes expulsar todos los espíritus inmundos. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, rompe las ataduras, expulsa todo espíritu inmundo ancestral, de maldición ancestral. Echa fuera todo espíritu inmundo de maldición ancestral, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, echa fuera todo espíritu inmundo de maldición ancestral, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, y Raman Sakarababai, echa fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de maldición ancestral, de idolatría, de enfermedad, del amor al dinero, de la brujería, de la hechicería, del ocultismo. Oh, Raman Sakarababai, echa fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús, toda maldición ancestral en la línea sanguínea, échalo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición de la línea sanguínea, todo espíritu inmundo de orgullo, prepotencia, altivez, soberbia, contienda, enemistades, pleito, amargura, échalo fuera en el nombre de Jesús, de su línea sanguínea, en el nombre de Jesús. Echa fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y Rabasakayamai. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de maldición ancestral, de enemistad, de pleito, contienda entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre familias, entre jefes y Rabasakarabai. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición ancestral de idolatría que participaron los ancestrales, échalo fuera, Padre, expúlsalo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritus inmundos en la línea sanguínea, de vicios, de droga, de alcohol, de robo, de suicidio, de homicidio, de aborto, de divorcio, de enemistad, de pleito, contienda, échalo fuera de la línea sanguínea de mis hermanos, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echa cada maíz, echa cada masa, echa fuera, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que entró cuando fueron concebidos. En el nombre de Jesús. Échalo fuera.
si fueron concebidos en fornicación, rompe en la línea sanguínea esa maldición ancestral en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Si fueron concebidos en odio, echa fuera esa maldición ancestral en la línea sanguínea en el nombre de Jesús. Si fueron concebidos y después quisieron abortar, echa fuera todo espíritu inmundo de aborto, de rechazo. Y Raman Sakayamai, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y Sakaramai, y Rabababashikarabai, y Rababasaya, echa fuera toda maldición en la línea sanguínea, todo espíritu de maldición indígena. Échalo fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Echa fuera en el nombre de Jesús toda maldición en la línea sanguínea que esclavizó a nuestros ancestrales. Échalo fuera de nuestra línea sanguínea, fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Echa fuera toda maldición ancestral de cáncer, de lupus, de esquizofrenia, de locura, de pústula, de enfermedades estomacales, enfermedades en la espalda, enfermedades en los huesos, enfermedades en la espina dorsal, enfermedades en los brazos, en las piernas, comezón, verrugas, hongos, fuera la línea sanguínea en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y enfermedades venéreas en la línea sanguínea, fuera en el nombre de Jesús. Deshace toda obra infructuosa de las tinieblas, desliga, desencadena en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritus inmundos de maldición en la línea sanguínea, homofobia, suicidio, fuera en el nombre de Jesús, de la línea sanguínea en el nombre de Jesús. Y espíritus inmundos de maldición en la línea sanguínea, de lesbianismo, de homosexualismo, fuera de la línea sanguínea en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Maldiciones en la línea sanguínea de sodomía, de incesto, de sodomía, de gonorrea, fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y daba Salamán, espíritus inmundos de maldición en la línea sanguínea, de traición, de adulterio, de pornografía, de fornicación, de lascivia, de lujuria, fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y la mansa Kayamai, pactos se rompen en el nombre de Jesús. Pactos se rompen en el nombre de Jesús. Pactos que hicieron los ancestrales con Ruda y Rabasai. El Señor me muestra pactos que se hicieron, son desechos, se desautorizan, quedan inactivos, quebrantados en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Pactos a través de rudas de limpieza y Sakayamai, se rompe, se deshace en el nombre de Jesús, sale fuera de la línea sanguínea en el nombre de Jesús. Y pactos que hicieron los ancestrales que han ocasionado escasez, miseria, enfermedades, cáncer, diabetes, leucemia, tumores, esquizofrenia, locura, ceguera, sordera y ama, fuera, 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 fuera de la línea sanguínea, fuera en el nombre de Jesús.
por el poder de la palabra. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios, Padre. Tú viniste a deshacer la obra infructuosa de las tinieblas, a romper las cadenas, a deshacer todo yugo de esclavitud. Oh, Rababai. Y sacata Ramashia. Y Rababai. Y Rababai. Ahora mismo en el nombre de Jesús se deshace todo lo que se hizo leyendo cartas, leyendo café, y Rabasakayama, y se deshace en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Se rompe toda ligadura de cordón y Sakatarabasai, umbilical de idolatría, de maldición ancestral, es rota por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios.